A veces sentimos que la vida se desordena sin razón, que por más que intentamos avanzar, algo dentro de nosotros se queda atrás. La mente se llena de ansiedad, el corazón de preocupación y el alma de cansancio. Pero hoy quiero recordarte algo que Jesús dijo, una verdad que puede transformar tu vida desde este mismo momento. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Él declaró: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas». ¿Te das cuenta? No dijo algunas cosas, no dijo si tienes suerte, no dijo si todo sale como esperas, dijo todas. Porque cuando Dios no es primero, la vida pierde dirección. Pero cuando Él ocupa el primer lugar, todo comienza a ordenarse, todo cobra sentido, todo encuentra su rumbo. Quédate hasta el final, porque hoy Dios puede mostrarte el cambio que tu corazón ha estado buscando. Pero antes de continuar con esta reflexión, quiero invitarte a hacer algo que puede abrir tu corazón a todo lo que Dios quiere hablarte hoy. Si este mensaje ya comenzó a tocar tu vida, escribe en los comentarios esta declaración de fe: Señor, quiero ponerte primero en mi vida. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te preocupa o te quita la paz. Aquí somos una comunidad que ora, que se apoya y que camina junta en la fe. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu alma y te acerquen más al propósito de Dios. Gracias por estar aquí. Sigamos con esta palabra que puede transformar tu vida. ¿Por qué poner a Dios primero lo cambia todo? Hay decisiones que cambian la vida, y una de ellas es esta: poner a Dios primero. No como una frase bonita, no como una intención pasajera, no como un ideal espiritual, sino como una realidad diaria, una prioridad firme, una convicción profunda del corazón. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No es una sugerencia, no es un consejo opcional, es una ley espiritual, una verdad que sostiene toda la vida cristiana. Porque cuando Dios no es primero, todo pierde orden. La mente se llena de ruido, el corazón se abruma y las prioridades comienzan a desordenarse. Y no porque Dios no esté presente, sino porque no lo hemos puesto en el lugar que le corresponde. Ponemos primero las preocupaciones, primero los problemas, primero el trabajo, primero las emociones, primero los miedos, primero los afanes, y dejamos a Dios para el final, cuando ya estamos cansados, cuando ya hemos probado todo, cuando ya no podemos más. Pero cuando Dios es el último recurso, la vida siempre se siente pesada. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, la ansiedad crece, el alma se agota, la confusión aumenta, y todo parece ir cuesta arriba. Sin embargo, cuando Dios vuelve a ser la prioridad, cuando Él toma el lugar que le pertenece, algo empieza a cambiar dentro de ti, incluso antes de que cambie afuera. Porque poner a Dios primero no significa que todo se resolverá de inmediato, pero sí significa que tu corazón encontrará dirección. La ansiedad baja, la mente se aclara, la paz llega, el temor retrocede, la desesperación se convierte en confianza. ¿Por qué? Porque tu alma se acomoda al orden que Dios estableció desde el principio. Y ese orden es simple: Dios primero y todo lo demás después. No al revés, no a veces, no cuando conviene, no cuando hay tiempo. Dios primero. Ponerlo primero significa consultarlo antes que a tu miedo, descansar en Él antes que en tus fuerzas, oír su voz antes que tus emociones, seguir su voluntad antes que tus impulsos. Significa elegir su paz sobre tu preocupación, su sabiduría sobre tus dudas, su dirección sobre tu ansiedad. Imagina tu vida como una mesa llena de piezas sueltas, tus problemas en una esquina, tus sueños en otra, tus responsabilidades dispersas y tus pensamientos enredados. Cuando tú intentas ordenar esa mesa solo con tus fuerzas, todo se desborda, nada encaja y sientes que siempre falta algo. Pero cuando pones a Dios primero, es como si Él tomara tu mesa en sus manos y comenzara a ordenar cada pieza con cuidado. Una aquí, otra allá, esta se mueve, aquella espera, esta otra se prepara. Y de repente, sin saber cómo, todo empieza a encontrar su lugar. Porque Dios no solo quiere estar en tu vida, quiere dirigirla.
No solo quiere caminar contigo, quiere guiarte. No solo quiere escucharte, quiere transformarte. Y esa transformación comienza cuando decides ponerlo primero. No importa cuántas veces hayas fallado en hacerlo. No importa cuántas veces te hayas distraído. No importa cuántos días hayas vivido en desorden. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes volver a priorizar lo eterno. Hoy puedes hacer este acto de fe. Señor, quiero ponerte primero. Y cuando lo haces, cuando lo dices con sinceridad, cuando permites que Dios ocupe ese lugar, Dios comienza a mover cosas que estaban detenidas, a abrir puertas que estaban cerradas, a ordenar áreas que estaban quebradas, a sanar heridas que estaban escondidas y a darte dirección donde antes solo había confusión. Poner a Dios primero no solo cambia la situación, te cambia a ti, te devuelve claridad, renueva tu fe, fortalece tu espíritu, abre tu entendimiento y te prepara para lo que Él ya tiene listo para tu vida. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Hay algo que muchas veces olvidamos: la mayor parte de nuestras batallas no ocurren afuera, ocurren en la mente. Es en los pensamientos donde somos levantados o destruidos, donde nace la fe o la duda, donde se enciende la esperanza o la ansiedad. Y por eso, cuando Dios no es primero, el pensamiento se vuelve un campo de guerra. La preocupación gobierna, el miedo dirige, el pasado habla más fuerte que el presente, y la confusión ocupa el espacio que debería pertenecer a la paz. Pero cuando Dios vuelve al primer lugar, la mente comienza a transformarse desde adentro. El apóstol Pablo lo expresó con una fuerza increíble en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar significa hacer nuevo nuevamente, cambiar de forma, sacar lo viejo e introducir lo eterno. Y eso solo ocurre cuando Dios está primero. Cuando Él no es prioridad, la mente piensa en caída libre. ¿Y si nada cambia? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si no tengo fuerzas suficientes? Pero cuando Dios es primero, esas voces se debilitan, y la voz del Espíritu comienza a ser más clara que la de tus temores. Porque Dios no solo quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Cuando Él ocupa el primer lugar, la mente deja de anticipar lo peor. Ya no imagina escenarios de miedo, porque entiende que Dios está en control del futuro. La mente deja de castigarse por el pasado. Dios limpia la culpa, restaura la identidad, rompe pensamientos destructivos y renueva la forma en que te ves a ti mismo. La mente aprende a descansar, no porque no existan problemas, sino porque aprende a confiar en un Dios más grande que ellos. La mente adquiere discernimiento. Cuando Dios es primero, te muestra lo que es de Él y lo que no, lo que te conviene y lo que te destruye, lo que es un impulso y lo que es una dirección divina. La transformación de la mente es uno de los milagros más grandes, porque te cambia incluso antes de que cambie tu circunstancia. Déjame darte un ejemplo sencillo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron liberados físicamente en un solo día, pero su mente tardó años en ser libre. Ya no eran esclavos, pero pensaban como esclavos. Ya estaban en camino a la tierra prometida, pero seguían temiendo como si aún estuvieran encadenados. Así pasa contigo. Dios quiere darte libertad completa, pero si tu mente no cambia, si no se renueva, si no se rinde al Señor, seguirás viendo la vida desde las cadenas que ya no te pertenecen. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la mente deja de vivir en esclavitud y comienza a vivir en propósito. Ya no ves problemas, ves procesos. Ya no ves retrasos, ves protección. Ya no ves silencio, ves preparación. Ya no ves obstáculos, ves oportunidades para confiar. La mente cambia porque cambia la perspectiva, y la perspectiva cambia porque cambia la prioridad. Si Dios es primero, todo pensamiento comienza a ordenarse según su verdad. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, la paz se vuelve más fuerte que el miedo, y la fe comienza a dirigir decisiones que antes dirigía el temor. Permíteme darte otra imagen. Tu mente es como una ventana. Si está sucia de preocupación, nublada de pensamientos negativos, manchada por traumas o heridas, la vida siempre se verá oscura. Pero cuando pones a Dios primero, Él limpia esa ventana. Limpia el dolor, limpia la confusión, limpia la inseguridad, limpia los temores,
y de repente puedes ver con luz lo que antes veías con sombra. La vida no siempre cambia primero por fuera, la vida cambia primero por dentro, en la mente, en los pensamientos, en la manera de interpretar la realidad. Por eso si hoy sientes confusión, miedo, presión, ruido interno, no significa que estás lejos de Dios, significa que necesitas ponerlo primero nuevamente. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, Él no solo corrige tu camino, corrige tu pensamiento. Y cuando tu mente cambia, cambia tu vida entera. Recuerda esto, cuando Dios es primero, el corazón sana. La sanidad del corazón es uno de los milagros más silenciosos, más profundos y más necesarios en la vida de cualquier creyente. Porque no importa cuánto aparentemos estar bien, todos cargamos heridas. Heridas de palabras, de traiciones, de pérdidas, de decepciones, de expectativas rotas, de silencios que dolieron más que los gritos. Y esas heridas, cuando no son tratadas por Dios, se convierten en pesos que nos acompañan a todas partes. Pesos que afectan cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y hasta cómo oramos. Por eso cuando Dios no es primero, el corazón comienza a buscar alivio en lugares equivocados, en personas, en relaciones, en logros, en distracciones, en cosas materiales o en emociones momentáneas. Pero ninguna de esas cosas puede sanar el alma. Solo la presencia de Dios puede hacerlo. El salmista lo dijo con una claridad hermosa en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y mira algo importante. No dice Él tapa, no dice Él ignora, no dice Él hace como si nada pasó. Dice Él sana y Él venda. Significa que Dios entra a lo más profundo, a lo que nadie conoce, a lo que nunca dijiste, a lo que has guardado por años, y comienza a restaurarlo desde la raíz. Pero esa sanidad solo fluye plenamente cuando Él ocupa el primer lugar. Porque si otro ocupa ese lugar, una persona, un deseo, una herida, un miedo, un recuerdo, un sueño, entonces tu corazón se fragmenta, pierde dirección y comienza a buscar refugio en lo que no puede sostenerlo. Cuando Dios es primero, el corazón deja de dividirse entre la fe y el miedo, entre la esperanza y el pasado, entre la confianza y la herida. Imagina un vaso quebrado. Puedes ponerle cinta, puedes sostenerlo por fuera, puedes esconder las grietas, pero seguirá siendo frágil. Cualquier golpe, cualquier caída, cualquier movimiento brusco lo romperá otra vez. Así es el corazón cuando Dios no es primero. Pero cuando permites que Él ocupe ese lugar, no solo cubre la grieta, Él reconstruye el vaso, restaura lo quebrado, fortalece lo frágil, y donde antes había cicatriz, Él pone propósito. Porque Dios no solo sana, Dios transforma. Déjame contarte un ejemplo que refleja esta verdad. Había una mujer que buscaba paz en todas partes. Se involucraba en relaciones que sabía que la lastimaban. Confiaba demasiado en personas inestables. Esperaba que otros llenaran vacíos que solo Dios podía llenar. Un día después de una herida profunda, se quebró por completo. Y en su oración llorando dijo: Señor, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Y Dios le respondió al corazón: porque siempre pones primero a quien no puede sostenerte. Esa frase la marcó. Ese día entendió que la raíz de su dolor no era la gente, era el orden de su corazón. Ella había puesto primero su necesidad de amor, su miedo a la soledad, su deseo de aprobación, sus heridas antiguas. Y cuando puso a Dios primero, lo que antes le destruía, ya no la dominó. Cuando Dios es primero, el corazón deja de mendigar amor y empieza a vivir desde la plenitud. Deja de apegarse a lo que hace daño y aprende a soltar lo que no viene de Él. Deja de sufrir por lo que se fue y comienza a agradecer por lo que viene. Deja de cargarse con culpas antiguas y recibe la libertad del perdón. Deja de estar inquieto y encuentra reposo, porque el corazón fue creado para vivir bajo el cuidado de Dios. Y cuando Él ocupa ese lugar, todo dentro de ti empieza a sanar. La herida, la memoria, la emoción, la identidad, la fe, la esperanza. Dios primero es sanidad asegurada. No porque el proceso sea fácil, sino porque estás en las manos correctas. Porque cuando Dios es primero, hay dirección. Una de las mayores luchas del ser humano es no saber qué camino tomar, no saber qué decisión es correcta, qué puerta es segura
qué paso dar, qué voz escuchar, qué camino evitar. La confusión desgasta. El no saber qué hacer produce ansiedad, y la incertidumbre, cuando se alarga, puede paralizar el alma. Pero hay una verdad que transforma por completo la manera en que enfrentamos nuestras decisiones. Cuando Dios es primero, la vida encuentra dirección. No una dirección basada en emociones, ni en impulsos, ni en miedos, ni en la opinión de otros, sino una dirección divina, firme y estable. El libro de Proverbios lo expresa con una promesa hermosa, en el capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira qué profundo es esto. No dice piensa en Dios cuando estés desesperado. No dice búscalo solo cuando no entiendas. No dice pídele dirección únicamente en momentos críticos. Dice reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todos tus planes, en todos tus pasos, en todas tus conversaciones, en todas tus relaciones, en todo lo que haces. Reconocerlo significa ponerlo primero, consultar su voluntad antes que tu ansiedad, buscar su guía antes que tus deseos, depositar tu confianza en Él antes que en tus temores. Y cuando haces eso, Él endereza tu camino. ¿Sabes lo que significa enderezar? Significa alinear, significa corregir, significa iluminar la dirección correcta, significa evitarte dolores innecesarios, significa apartarte de rutas peligrosas. Cuando Dios es primero, lo que parecía confuso se vuelve claro, lo que parecía imposible se vuelve accesible, lo que parecía peligroso se vuelve evidente, lo que parecía un laberinto se convierte en un mapa, porque donde Dios guía, hay paz. No ausencia de miedo, pero sí presencia de convicción, una certeza interna que solo Él puede dar. Imagina que conduces por un camino desconocido. Puedes avanzar con tus propias suposiciones, arriesgándote a perderte, a tomar una ruta equivocada, a chocar contra algo que no ves. O puedes usar un mapa preciso, una guía confiable que conoce cada giro, cada desvío, cada obstáculo. Dios es esa guía. No te muestra el camino completo de una vez, pero sí te muestra el siguiente paso, y luego otro y luego otro. Mientras más lo pones primero, más clara se vuelve su voz en tus decisiones. Cuando Dios no es primero, escuchas muchas voces. Cuando Dios es primero, escuchas la correcta, y esa voz te evita relaciones equivocadas, caminos que parecen buenos pero terminan mal, decisiones impulsivas, errores que podrían costarte años, oportunidades que no son parte de tu propósito, invitaciones que te desvían espiritualmente, compromisos que parecen luz pero son peso. El enemigo trabaja en confusión, Dios trabaja en claridad, y la claridad solo llega cuando Él ocupa el primer lugar. Déjame contarte algo más. Había un joven que quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Oraba, preguntaba, se desesperaba, pero nada parecía tener sentido. Hasta que un día escuchó una frase que cambió su corazón. Si no hay dirección, revisa la posición. ¿Está Dios realmente primero? Y descubrió que no lo estaba. Estaba primero su prisa, primero su miedo, primero su deseo de controlar, primero su necesidad de resultados. Cuando Dios volvió a ocupar el primer lugar, la dirección llegó, no toda de una vez, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso. Así actúa el Señor. No da un mapa, da una guía. No da todo el camino, da la luz para caminar hoy. Y mañana dará luz para el paso de mañana. Por eso, si hoy te sientes confundido, si no sabes qué decisión tomar, si estás frente a puertas y no sabes cuál abrir, si estás entre caminos y no sabes cuál elegir, la respuesta no está en esforzarte más. La respuesta está en ordenar tu corazón. Cuando Dios es primero, la dirección llega, la paz llega, la claridad llega, la sabiduría llega, y el camino se endereza. Porque una vida guiada por Dios no avanza a ciegas, avanza con propósito. Ten presente esto: cuando Dios es primero, las puertas correctas se abren. Una de las señales más hermosas de que Dios ocupa el primer lugar en tu vida es que las puertas correctas comienzan a abrirse y las incorrectas comienzan a cerrarse. Porque cuando Dios no es primero, tú fuerzas puertas, insistes donde no debes, permaneces donde ya no hay vida, tocas lo que no te conviene y te aferras a oportunidades que parecen buenas, pero que no vienen de Dios.
Pero cuando Él es tu prioridad, cuando tu corazón está alineado con su voluntad, cuando tu mente está en su verdad y tu vida en su propósito, Dios mismo se encarga de abrir el camino. El Salmo 37, versículo 5, nos da esta promesa: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Mira esta secuencia divina. Primero dice, encomienda, después, confía, y por último, Él hace. No dice tú harás, no dice tú abrirás, no dice tú forzarás la puerta, dice Él hará. Cuando Dios es primero, tú ya no persigues puertas, las puertas correctas te encuentran a ti. Ya no corres detrás de oportunidades humanas, entras en oportunidades divinas. Déjame darte una imagen clara. Imagina que estás frente a un corredor lleno de puertas. Algunas brillan, otras parecen prometedoras, otras tienen luces, otras tienen gente que te anima a entrar. Pero solo hay una que conduce al propósito que Dios preparó para ti. Cuando Dios no es primero, la ansiedad te hace escoger puertas equivocadas, la más rápida, la más fácil, la más bonita, la más cercana, la más popular. Pero cuando Dios es primero, Él te guía a la puerta exacta, a la puerta correcta, a la puerta que te llevará a crecimiento, a propósito, a madurez, a paz, a bendición. Hay puertas que no se abren porque no te corresponden, no son tu temporada, no son tu asignación, no son parte del plan que Dios escribió para tu vida. Y eso no es pérdida, eso es protección. A veces lloras por puertas cerradas, sin saber que Dios las cerró para que no entres a un lugar donde tu corazón sería herido, tu fe debilitada, tu propósito desviado. Dios no solo abre puertas, Dios protege tu destino cerrando otras. Déjame contarte una historia que refleja esta realidad. Había un hombre que oraba por un trabajo específico. Tenía todo listo, experiencia, documentos, expectativas. Era la oportunidad perfecta, pero la puerta no se abrió. Insistió, intentó, se esforzó y nada. Pasó el tiempo y Dios abrió otra puerta, una que él no había considerado, una que parecía pequeña, una que parecía no tan brillante. Pero en esa puerta estaban las conexiones, las personas, las oportunidades y el crecimiento que lo llevarían al propósito que Dios tenía preparado para él. Años después dijo, si Dios me hubiera dado lo que yo quería, habría perdido lo que Él tenía para mí. Así obra Dios. Cuando Él es primero, su voluntad prevalece por encima de tus impulsos. Y quiero que escuches esta verdad con el alma abierta. Lo que es tuyo en Dios, nadie podrá quitártelo. Lo que no es tuyo, Dios mismo lo apartará de ti. Cuando pones a Dios primero, Él abre puertas que tus fuerzas no podrían abrir, Él conecta personas que tú no podrías encontrar, Él crea oportunidades que no estaban antes, Él te posiciona donde necesitas estar, Él quita lo que estorba tu propósito, Él alinea todo de forma perfecta. Dios no necesita permisos, Dios no compite, Dios no improvisa, Dios no tiene obstáculos. Cuando Él decide abrir una puerta, su apertura es irreversible. Y cuando decide cerrar otra, su cierre es definitivo. Así que si hoy hay puertas que no se han abierto, no significa que Dios te olvidó. Significa que la puerta correcta aún se está preparando. Porque lo que Dios abre es bendición, y lo que Dios cierra también es bendición. Por eso ponlo primero, porque cuando Él es tu prioridad, tus caminos se alinean, tu corazón se fortalece, tu fe se afirma, y las puertas correctas se abren en el momento perfecto. Después de todo lo que hemos reflexionado hoy, después de mirar cómo la vida cambia cuando Dios ocupa el primer lugar, después de entender que Él trae orden, sanidad, dirección y abre puertas correctas en el momento perfecto, quiero invitarte a hacer algo más profundo. Quiero invitarte a orar, porque tal vez, mientras escuchabas este mensaje, sentiste que Dios te habló directamente. Quizá hubo palabras que tocaron heridas que aún duelen. Quizá entendiste por qué algunas cosas no han funcionado. Quizá viste con claridad que hay áreas donde Dios no ha sido primero y necesitas entregárselas. La oración que vamos a hacer ahora no es una repetición vacía, es un acto de rendición, un acto de orden interior, un acto de confianza, un acto de fe. Así que te invito a respirar profundo, a quietar tus pensamientos, a dejar por un momento tus preocupaciones y abrir tu corazón a Dios. Señor, aquí estoy delante de ti.
No vengo con palabras perfectas ni con fuerzas extraordinarias. Vengo tal como soy. Vengo con mi corazón abierto, con mis luchas, con mis dudas, con mis errores, con mis cargas, y con mi deseo sincero de que tú seas el primero en mi vida. Padre amado, reconozco que muchas veces he intentado caminar solo, apoyarme en mi propia lógica, resolver mis problemas con mis fuerzas y cargar el peso de mi historia con mis propias manos. Pero hoy entiendo, Señor, que sin ti todo se desordena, todo se vuelve más pesado, todo se complica, todo se vacía. Señor, quiero comenzar esta oración diciendo desde lo profundo de mi alma, te necesito. Te necesito más que mis planes, más que mis deseos, más que mis certezas, más que mis ideas. Te necesito más que cualquier otra cosa. Padre, hoy quiero poner todo en tus manos, mis prioridades, mis pensamientos, mis decisiones, mis relaciones, mi futuro, mi propósito, mi corazón entero. Y mientras oro, Señor, te pido con humildad que me muestres esas áreas en las que tú no has sido primero. Muéstrame los lugares donde me adelanté, donde caminé sin consultarte, donde seguí mi voluntad en lugar de la tuya, donde puse mis miedos en tu lugar, donde permití que mis deseos gobernaran más que tu espíritu. Señor, perdóname si te dejé al final, perdóname si te puse en segundo o tercer lugar, perdóname si esperé que me rescataras después de tomar decisiones sin ti, perdóname si busqué paz en lugares vacíos y dirección en voces que no ven lo que tú ves. Hoy quiero comenzar de nuevo. Hoy quiero devolverte el lugar que siempre te perteneció, el primer lugar en mi vida. Que seas primero en mi mente, primero en mi corazón, primero en mis pensamientos, primero en mis relaciones, primero en mis decisiones, primero en mis planes, primero en mis mañanas y mis noches, primero en mis sueños y en mis temores. Porque cuando tú eres primero, todo dentro de mí encuentra orden. Señor, entra ahora en mi corazón y sana lo que todavía está herido. Sana mis recuerdos, sana mis temores, sana mis inseguridades, sana las palabras que todavía me duelen, sana las pérdidas que no comprendí, sana las decepciones que me marcaron, sana todo lo que ha ocupado un espacio que solo debería ocupar tu presencia. Ayúdame, Señor, a soltar lo que me ata, personas, situaciones, hábitos, pensamientos, culpas, cualquier cosa que haya tomado tu lugar. Rompe cadenas invisibles, libérame de apegos dañinos, limpia mi alma de todo lo que me roba paz, y enséñame a descansar en ti, no en mis ideas, no en mis suposiciones, no en mis temores. Porque cuando tú eres primero, la ansiedad pierde fuerza, la confusión se aclara, la culpa se disuelve, y el corazón respira de nuevo. Padre amado, hoy quiero pedirte dirección. Hay caminos que no comprendo, decisiones que me angustian, opciones que me confunden, pero si tú eres primero, sé que me guiarás con tu luz, con tu voz, con tu verdad. Dirige mis pasos, Señor. Alinea mis deseos con tu voluntad. Muéstrame cuándo avanzar y cuándo esperar. Muéstrame qué puertas son tuyas y cuáles no lo son. Muéstrame qué personas vienen de tu mano y cuáles son parte de un ciclo que ya terminó. Y si en algún momento mi corazón duda, tómame de la mano, Señor. Recuérdame que tú no fallas, que tú no improvisas, que tú no te equivocas. Recuérdame que tú ves lo que yo no veo, que tú conoces lo que yo no conozco, que tú preparas lo que yo aún no imagino. Que mi alma aprenda a descansar, no en resultados, sino en tu presencia. No en respuestas inmediatas, sino en tu voluntad perfecta. No en mi entendimiento limitado, sino en tu sabiduría eterna. Señor, quiero ponerte primero incluso en lo pequeño, en mis palabras, en mis decisiones diarias, en mis pensamientos al despertar, en mis conversaciones, en mis actitudes, en cómo respondo al dolor y cómo celebro la alegría. Quiero que cada área de mi vida hable de ti, que cada paso que dé refleje tu dirección, que cada decisión que tome nazca de tu paz y no del miedo, que mi vida entera sea un recordatorio de que tú eres mi fundamento. Y hoy también te entrego mis sueños, Señor, todos ellos, los que nacieron en lágrimas y los que nacieron en esperanza, los que están avanzando y los que parecen detenidos, los que me emocionan y los que me asustan. Te los doy a ti, porque quiero que tú seas primero incluso en mis deseos. Si algo no viene de ti, quítalo. Si algo viene de ti, fortalécelo. Y si algo necesita esperar, dame paciencia para confiar y fe para seguir. Finalmente, Señor,
quiero orar por algo más profundo, mi relación contigo. No quiero que sea un hábito vacío, no quiero que sea un recurso de emergencia, no quiero que sea un ritual sin vida, quiero que sea mi esencia, mi centro, mi prioridad, mi alegría, mi paz, mi razón de vivir. Ayúdame a buscarte antes que cualquier cosa. Ayúdame a escucharte antes que a mis temores. Ayúdame a obedecerte incluso cuando no entienda. Ayúdame a poner tu voluntad por encima de mis emociones. Señor, quiero ponerte primero hoy, mañana y todos los días que vengas, porque cuando tú eres primero, todo dentro de mí encuentra su lugar. Gracias, Padre, por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia, y por la obra que estás haciendo en mí, aun cuando no la vea completamente. Te entrego todo, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Amén. Hoy quiero dejar en tu corazón una verdad que puede cambiar por completo tu historia espiritual. Cuando pones a Dios primero, tu vida entera empieza a transformarse. Este no es un mensaje motivacional, no es una frase bonita, no es un deseo positivo. Es una promesa bíblica, un principio eterno y una llave divina que abre puertas, ordena el alma y cambia destinos. A lo largo de este video, vimos que poner a Dios primero no es una teoría espiritual, es una decisión diaria que trae cambios reales. Cambia tu mente, porque Él renueva tus pensamientos y deshace la confusión. Cambia tu corazón, porque sana heridas que nadie más puede tocar. Cambia tu dirección, porque ilumina caminos que tú no sabías cómo recorrer. Cambia tus puertas, porque abre las correctas y cierra las que te harían daño. Cambia tu interior, porque te da paz donde antes había ansiedad. Cambia tu futuro, porque lo alinea con su propósito y no con tus temores. Todo esto simplemente por ponerlo primero. Y este es el mensaje central del video de hoy, el mensaje que Dios quiere sellar en tu espíritu. Pon a Dios primero y mira cómo cambia tu vida. Cuando Él ocupa el primer lugar, lo que parecía imposible se vuelve posible, lo que parecía perdido se restaura, lo que parecía lento cobra sentido, lo que parecía doloroso se transforma en crecimiento, y lo que parecía una puerta cerrada se convierte en un camino que te lleva exactamente al lugar donde Dios quiere llevarte. Hoy no estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios mismo te ha traído aquí para recordarte que tu vida tiene propósito, que no estás caminando sin dirección, que no estás solo ni sola, y que lo que Él quiere darte es mucho más grande de lo que tú has pedido. Pero ese cambio profundo, real y duradero comienza con una sola decisión: volver a ponerlo primero. Primero en tus pensamientos, primero en tus decisiones, primero en tus prioridades, primero en tus mañanas y en tus noches, primero en tus relaciones y en tus sueños, primero en tus luchas y en tus temores. Si haces esto, si verdaderamente lo pones primero, prepárate para ver puertas abrirse, para ver paz restaurarse, para ver claridad donde había confusión, y para ver cómo todo, absolutamente todo, empieza a ordenarse de una manera que solo Dios puede hacer. Que el Señor te bendiga abundantemente, y que su paz te acompañe en cada paso que des.